bizi daitekela, kantuza dantzatuz Brasilen bezala, eta janegia uros bizi dira. Gukere maite dugu airantzanatzea, Adinariko rusala eta pandangoa, Hora biziko da betirako plazan. Aitak ez digute bizi daitekela, Kantuza dantzatuz Brasilen bezala, eta janegia uros bizi dira. Guk ere maite dugu airantzanatzea, Adinariko rusala eta pandangoa, Hora biziko da betirako plaza. Zebotza. Hau da aurpegia izaten ere, bai? Baina Googleko traduktoreari esker, hemen tontakeri batzuk agian esango ditut, baina
ongi etorri, beste egun batez Euskal Herriko txoko honetara, Iragorrire, guretzera. Pozgarria da elkarrekin dantza egitea, nahiz eta bakoitza gure etxeetan egon, eta esperantza, espero dut, hau amaitzen dugunean, benetan elkartu eta parranda hon bat begietara begira dantzan egitea. Benvinguts un día más a Costa del País Basc, a casa meva. És un placer ballar junts, tot i la distància, i espero que quan això acabi ens veurem aquí o allà, a Donòstia o a Falset o on sigui. Welcome one more day to this corner of the Basque Country, to my house in Iragorri. It's a pleasure to dance together despite the distance, and I hope that when this is over, we'll see each other here or there in Durango or Carrickfergus o wherever. Benvenuti un altro giorno in questo rincón dei Paesi Baschi, a casa mia. È un piacere ballare insieme nonostante la distanza e spero che quando questo finirà qui vedremo qui o là, a Lecceitio o a Milano o ovunque. Benvido un dia máis a este recuncho do País Vasco a miña casa. É un prazer bailar xuntos a pesar da distancia e espero que cando isto remate nos besamos aquí ou ali, en Urbía ou en Santiago ou onde queira. Bienvenidos un día más a este rincón del País Vasco, a Iragorri, mi casa. Es un placer bailar juntos a pesar de la distancia y espero que cuando esto termine nos veamos aquí o ahí, en Bermeo o en Fuente Álamo o donde sea. Vamos a bailar.
Por empezar un poco de todo, por movernos, toma de contacto con esta historia. Ayer empezábamos valseando y hablando de la importancia del valseo. La estructura del vals, volveremos con eso, los pulsos, el ritmo va de 3 en 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, aunque vayan en bloques de 6, 1, 2, 3 por una parte y 3 por otra. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mientras que en la Jota nos movemos entre ese 1, 2, 3, 1, 2, 3 muchas veces, pero también vamos a 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿De acuerdo? Creo que vamos a empezar a trabajar algunos pasos. Vamos a montar una Jota para empezar, luego entraremos en otras cosas, ¿vale? Entonces, con el sistema de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a montar un puntapié. Cuando hacemos esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en los dos primeros apoyos tenemos tiempo para hacer algo con el otro pie. Podemos hacer el gesto hacia afuera, pero también hacia adentro. Que podemos hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El gesto que es este quizá nos diga mucho, así, cuando se hace de uno en uno, pero cuando se hace en pareja y en este gesto chocamos nuestra cadera con la de la pareja, pues la historia tiene otra gracia, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Una culada, con el culo. Podemos hacerlo hacia afuera, también podemos hacerlo hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, cuando lo hacemos hacia adentro, el gesto puede ser así, 2, 4, 3, 1, 2, discretito, podemos hacer, y también podemos luego, posticua, lanzar un puntapié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 y 3, 5, 6, 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Tenemos ya aquí, vamos a hacer así, la primera sección de la Jota que vamos a montar ahora. Nos vamos a la segunda, al paseo. En el paseo podemos hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Pero también podemos terminar el paseo en el cuarto y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. También podemos hacerlo por detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Claro, y algunos estaréis pensando ya, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Dinos. Y recuerdo cuando era profesor de conservatorio, daba clases de música, venían los alumnos a clase, ¿no? Y yo les decía, toca. Y me decían, ¿qué? Y yo les decía, lo que quieras. Y insistían, ¿qué? ¿Pero qué toco? Por favor, profesor, dime qué es lo que tengo que tocar. Maishu, dime qué toco. Siempre les decía lo mismo y les decía, I was happy in my home in Alabama. Por supuesto, no se sabía esa canción, porque no sé si me la inventé yo. Entonces, no tengamos miedo a la libertad, a la pluralidad, ¿vale? Y suelo hablar de esto con Pachi más de una vez y creo que es bueno desde el principio que veamos y sintamos que esto va de bailar libre, ¿de acuerdo? De disfrutar. Por supuesto, hay que aprender y cuanto más recursos tengamos,
más libres seremos, y en ello estamos, ¿de acuerdo? Pero entonces, vamos a ver, tenemos en el puntapié, vamos a empezar haciendo esto. Puede ser una variante que es lo mismo, hacia afuera. Luego montaremos un paseo, sea así, o terminaremos en el cuarto. Aquí los gestos puede ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, por detrás. Pero también podemos hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es lo mismo, ¿vale? Parece como algo diferente. Lo único que aquí salto de una manera, piso de una manera y me muevo de una manera y de otra. Y en la copla vamos a valsear y vamos a seguir valseando en negras, porque sé que lo de las corcheas es como más fácil. En vez de hacer Abadiño San Blasetán, haremos Abadiño San Blasetán, Abadiño. Bueno, menos rollo y vamos a bailar una jota. Vamos a montar nuestra primera jota de la tarde. Lo siento. Estoy viendo que tenemos dos problemas, dos cosas que trabajar, ¿vale? Espero que, que no me olvide de una. Vamos primero con la manera en la que marcamos los dos primeros puntos, ¿de acuerdo? 1, 2. Es importante que no nos comamos ningún punto de estos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. A veces pensamos que hacemos algo que no hacemos. Nuestra percepción de nuestro movimiento a veces es distorsionada, no se corresponde con la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? 1, 2. Y lo mismo cuando vamos al paseo. 1, 2. Vamos a ver. Estos dos puntos del inicio, 1, 2, simplificando, yo diría que lo marcamos, se puede marcar o se marca de tres modos diferentes, ¿no? Uno es 1 y 2, de manera que ponemos 1 y 2 en el mismo spot, en el mismo espacio, en el mismo sitio. 1, 2, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Voy a bajar un poco esto. A ver, se puede acercar un poco más. Entonces, 1, 2, en el mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. ¿De acuerdo? O sea, pisamos y el rebote en el mismo sitio. En el mismo espacio. 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Otra manera suele ser el de pisamos y el rebote lo giramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Un giro y 2. Un arriba, giro y 2. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Pero cuidado que no es esto, sino es 1 y 2.
Y luego, otra tercera variante, que a veces suelo comentar que quizá tenga que ver con la superficie en la que bailamos y con los zapatos, el calzado, las zapatillas que llevamos, depende si podemos resbalar más o menos, pues suele ser cuando, por ejemplo, en verano, y siempre digo luego en verano, con sol encima del asfalto y con unas alpargatas o espadrillas de esparto, pues esto está pegado. Entonces, en ese a veces el gesto suele ser el de un poco un salto, el de hacer, voy a exagerarlo, soy un poco exagerado cuando hago este movimiento. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, ¿vale? 1, 2. Salto y hacia atrás. Y hacemos sitio así de paso al otro pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Y luego, entre estos tres movimientos, todo tipo de variantes, ¿de acuerdo? Yo, cuando hago 1, 2 hacia atrás, pues la verdad es que desplazo casi un pie entero hacia atrás, de manera que hago sitio al otro pie. Pero hay gente que lo hace justamente pues 2 o 3 centímetros, pero lo marca muy claro, muy bien. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un pequeño saltito, ¿de acuerdo? Esas tres variantes, vale. Dicho lo cual, vamos ahora a... vamos a hacer un ejercicio de estilo, por así decirlo, para tener claro lo que es esto, ¿vale? Este movimiento que se puede usar, lo usamos bastante, ¿no? Al menos en nuestra zona. Entonces, vamos a coger nuestra J comodín, nuestra música, que es el sin ley que la, es sin ley que la, es sin ley que la, es sin ley que la. Vale. Vamos a empezar marcando negras. Vamos a llevar la J, vamos a marcarla, esos 6 puntos los vamos a hacer 2, 2, 2, en un 3×4. Que luego nos pondremos un ratito ahí para saber cuándo nos movemos en un sitio o en otro. Entonces, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces vamos a hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¿De acuerdo? Es sin ley que la, 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 es sin ley que la escondo. Lo voy a escribir porque es una... Es una canción de parranda, una copla así de parranda, sin ley que la, que quiere decir no se puede, sin ley que la, sin ley que la. Esto así unas cuantas veces y al final escondo. ¿Qué quiere decir? Casas. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Uno no puede casarse. ¿Vale? Es una canción de cuando éramos solteros, esas cosas, ¿de acuerdo? Es sin ley que la, es sin ley que la, es sin ley que la, y se repite lo mismo. ¿Vale? Es una cantinela muy sencillita, pero que nos sirve para hacer los ejercicios y entender un poco la música y tener un soporte musical y rítmico sobre el que movernos. ¿De acuerdo? Es sin ley que la, es sin ley que la. Vuelvo con el micro, los micros de atrás. ¿Vale? El sin ley que la, sin ley que la, etcétera, y escondo para terminar. Vale. Orden, estábamos con lo de sin ley que la, sin ley que la. ¿Y yo? ¿Qué hostias estaba haciendo yo? Mamá, me he quedado en blanco. Sin ley que la. ¿Qué estaba haciendo yo? Pachi, por saber. Mamá.
Ah, vale, ya está, vale. Estábamos con el ejercicio de estilo. Vale. Se me ha ido la olla, ¿de acuerdo? Entonces, estamos. Es sin ley que la, 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 es sin ley que la escondo. ¿De acuerdo? Bien. Fase 1 del ejercicio. Fase 2, segunda parte del ejercicio. Lo mismo, pero con rebote. Es sin ley que la, 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 es sin ley que la escondo. ¿Vale? Ya decía yo que veía raro. Me faltaban las gafas. Orain bai, vale. Repetimos, fase 1 es sin ley que la, es sin ley que la, es sin ley que la, es sin cantar, es sin ley que la, es sin ley que la, es sin ley que la escondo. En la fase siguiente hacemos lo mismo, pero con rebote. Es sin ley que la, 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 es sin ley que la escondo. ¿De acuerdo? En la fase 3, lo mismo, pero el segundo punto de cada rebote lo meteremos hacia adentro. 1, 2, 1, 2. ¿De acuerdo? Es sin ley que la, 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 es sin ley que la escondo. ¿Vale? Bien, hemos hecho fase 1, ha sido en negras. ¿De acuerdo? 1. Bien. La fase 2 ha sido en corcheas, pero rebotando, marcando las corcheas en el mismo spot, en el mismo lugar, en el mismo espacio. Y en el tercero hemos hecho la fase 2, pero la segunda corchea de cada parte la hemos metido hacia adentro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Un poco de malicia y si queremos hacer este gesto, si queremos meter hacia adentro, the pole position can't be just, no podemos estar así abiertos desde el principio, porque no podemos meter, ¿de acuerdo? Pensemos en casi como si estuviésemos esquiando, que no sea la típica posición así de las 10 y 10 o 10 menos 10, ¿de acuerdo? Entonces, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Vale. Cuarta parte del ejercicio. Como la primera, volvemos a marcar negras, vamos a hacer lo mismo, pero con otra distribución espacial. En vez de hacer esto, vamos a crear una estructura ternaria en nuestros movimientos y vamos a hacer... ¿De acuerdo? Vamos a seguir haciendo izquierda, derecha, pero vamos a crear grupos de 3. 3 negras. 1, 2, 3, 1, 2. Es sin ley que la, 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 es sin ley que la escondo. ¿De acuerdo? Vale. 4, hemos hecho las negras. 5, como el 2, en corcheas. Lo mismo en corcheas, pero en el mismo spot, en el mismo sitio, en el mismo espacio. Es sin ley que la... ¿Ahí? Es sin ley que la... Es sin ley que la... Es sin ley... Marcando A. Es sin ley que la... Es sin ley que la... Es sin ley que la... Es sin ley que la, es sin ley que la, es sin ley que la, es sin ley que la escondo. ¿De acuerdo? Y la fase 6 es como la 3. En la 3, ¿os recordad? Hacíamos lo mismo,
pero ahora con este nuevo arreglo espacial, coreográfico, por así decirlo. Y entonces hacemos 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿De acuerdo? Empezamos. Es sin ley que la, es sin ley que la, es sin ley que la, es sin ley que la. Lo podemos hacer más abierto, que es más complicado quizá, porque tenemos que seguir con el cuerpo a nuestros pies. No es difícil tirar el pie para allí, pero luego tenemos que seguirlo, ¿de acuerdo? Recogerlo un poco y hacerlo un poco cerca, ¿vale? Y para eso es necesario mover la cintura, el culo, ¿vale? Se puede hacer muy recogidito. Es sin ley que la, es sin ley que la, es sin ley que la, es sin ley que la. ¿Vale? Y queda muy bonito, como paso también, aunque os lo he planteado como ejercicio, pero es un paso que se puede utilizar, ¿de acuerdo? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Repasamos. 1, parte 1 en este ejercicio era, el 1 era, es sin ley que la, 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 es, ¿de acuerdo? Luego hacemos es sin ley que la, es sin ley que la, es sin ley que la, es sin ley que la. 3, es sin ley que la, es sin ley que la, es sin ley que la, es sin ley que la. 4, como el 1, pero es sin ley que la, es sin ley que la, es sin ley que la, es sin ley que la. 5, como el 2, es sin ley que la, es sin ley que la, es sin ley que la, es sin ley que la. Y el 6, como el 3, es sin ley que la, es sin ley que la, es sin ley que la. Pero, eso sí, tenemos que sacar todos los puntos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Vale. Cuando hacemos esto de 1, 2, podemos hacer como los perros cuando mean, así, este gesto, ¿vale? 1, 2, o 1, 2. Y si lo juntamos todo, pues 1, 2, 1, 2. Vamos, quizá alguien me puede liar, pero alguien le puede ayudar a girar la cadera en su sitio. ¿De acuerdo? No sé, por si acaso, sugerencia del chef. Bien, este ha sido un ejercicio que se puede utilizar como paso y para bailar y para tener más recursos, pero en principio nuestro objetivo era que marcásemos bien los rebotes. Cuando tengamos 2 puntos en un mismo pie al principio, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De una manera o de otra. Aquí estoy ya dando un salto, pero lo importante es marcar las cosas bien. Marcar las cosas bien es como pronunciar bien y que se nos entienda. Por supuesto, no como he sido muy osado y muy atrevido, he cogido en el traductor de Google por deciros unas cosas en catalán o en gallego o en italiano, yo qué sé, ¿vale? Perdonad, ha sido con buena voluntad. Entonces, pronunciar bien en el baile es esto también, ¿de acuerdo? Decir las cosas claras, que se nos entienda, que el compañero sepa lo que estamos proponiéndole y bailando y que se entienda el ritmo que marcamos, ¿no? Muchas veces estamos en la plaza tocando pipi, 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 en la romería y a veces miro a los compañeros, ¿qué
¿Qué querrá decir aquel que está bailando allí? ¿Qué estará intentando marcar o bailar? ¿No? Es importante ser claros, ¿de acuerdo? Entonces, esto por una parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Clan, clan. Siempre digo lo mismo. A veces pensamos que en esto del baile, por la influencia de lo académico y de lo clásico, el baile es como lo de bailar, es volar, es ser algo así ligero, etéreo, como las plumas, y volar, es como el lago de los cisnes, ¿no? Y siempre digo que en el baile tradicional lo importante no es volar, lo importante es aterrizar. Eso, ahí es donde tomar tierra y nuestro contacto con la tierra tiene hasta mucho significado, hasta antropológico, si alguien quiere, ¿no? O religioso incluso, yo qué sé, ¿no? Pero de verdad que es importante tomar tierra y marcar bien, rítmicamente, y que vaya con la música cuando llegamos al suelo, ¿de acuerdo? Vale. Un aspecto técnico que hemos trabajado ahora sí con el zoom, ¿vale? ¿De acuerdo? Otra historia que nos ha parecido que al principio me he dado cuenta que cuando empezaba a hacer esta primera jota, quizá necesitábamos trabajar, era la de las vueltas. ¿Vale? Al final de cada frase, normalmente no era obligatorio, pero normalmente al final de cada frase solíamos terminar cada frase con una vuelta. ¿Vale? Como en el lenguaje, normalmente terminamos con un signo de puntuación, una frase, ¡pum!, se termina. Aquí con la vuelta era el remate, el final de la frase, ¿de acuerdo? Entonces, las vueltas se pueden dar a un lado, al otro y de maneras muy diversas, ¿de acuerdo? Ayer, no sé cuándo estábamos, con lo de... cuando hacemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, pues yo ahí normalmente me suele salir la vuelta por aquí delante, sin más. Pero también voy a hacer 1, 2, 3, empezar la vuelta por delante y luego al revés, o 1, 2, 3 y la vuelta por detrás. ¿De acuerdo? No sé. Pero voy a proponeros, una manera, creo que sencilla y bastante estandarizada de dar las vueltas. ¿De acuerdo? Entonces, la base de esto, volvemos al vals. La base de esto es el vals. ¿De acuerdo? Entonces, cuando valseamos, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ¿de acuerdo? Pues 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Tenemos que tener claro cómo damos vueltas en el vals. Es fundamental el vals. No sé qué pasa aquí. Vale. Importante fare la cosa in maniera chiara per capire cosa stiamo facendo. Vale. Son Juliana, servicio de traducción, ¿de acuerdo? El vals es importante y valsear. Entonces, se me ocurre si estuviésemos juntos, lo trabajaríamos de otra manera, pero vamos a ver, entender un poco la estructura del vals. Ayer hicimos aquella sucadanza en la que íbamos cada vez más rápido. Entonces, cuando marcamos el 1, apoyamos el pie plano sobre el suelo. 1. En el 2, en punta, más o menos, pero en su sitio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Este gesto. Y las rodillas ayudan bastante también. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ¿De acuerdo? Voy a poner un vals y vamos a dar unas vueltas valseando para que entendamos de dónde vienen luego las vueltas en la jota o el fandango, tal y como nosotros os la vamos a proponer. Vamos a un vals, 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 vals.
Paseo, paseo. Hace un año que yo tuve una ilusión. Hace un año que se cumple este día. Te recuerdas que en tus brazos me dormía y que inocente, muy confiado, te entregué mi corazón. Ese tiempo tan feliz no volverá. Mi cariño lo pagaste con traiciones. Me has dejado solo decepciones, pero anda ingrata, como pagas otro así te pagará. El recuerdo de tu amor quiero olvidar. Me quisiera emborrachar de sentimiento. Te quisiera llorar de pensamiento. A veces a los músicos o quien hace la música, pues se olvidan de que alguien puede estar bailando su música y pues suelen añadir algún compás de más que nos deja la frase musical y sobre todo coreográfica de aquella manera y terminamos un poco cruzados, ¿de acuerdo? Podía haberlo corregido, pero he preferido seguir, ¿de acuerdo? Bueno, la idea, en cualquier caso, la idea aquí era la de dar vueltas. Vamos a hacer esto, voy a cambiar de música y vamos a hacer 1 y vuelta. 1 y vuelta. Con lo cual nos iremos cruzando con la música porque estamos haciendo una estructura de 3 compases y vamos a ir cruzando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Vamos a poner otro vals por aquí. ¿Vale? 1 y vuelta. Vuelta.
vamos a continuar un poco con esta idea. Lo único que vamos a hacer un paso de J, de un paseo preparadito para hacer la vuelta de esa manera. Vamos a coger un paseo en el que hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, pues podemos hacer también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Pero, pues, no sé, a mí me he acostumbrado, me gusta, me parece quizá más claro, pero se puede hacer así también, el de hacer 1, 2, 3, 4, 5, trancamos aquí, pillamos el pie, esperamos el sexto punto ahí así, lo muteamos y de esta manera ya dejamos claro a la pareja que vamos a dar la vuelta hacia aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner una musiquita para hacer este ejercicio, ¿de acuerdo? Déjale de buena igual. Lo he chiquilla. Lo he puesto antes, gatusa llena. ¿Vai? Vai chiquilla. Sarritan jartzen dut hau honekin. Ez dakit zaitik. Bai? Aguas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, va bien, pero yo os sugeriría el cerrar la vuelta antes para de esa manera estar preparados a lo que venga después. Porque si vamos a bailar en libertad, si vamos a disfrutar, si vamos a improvisar, pues es importante estar preparados para lo que venga después. Entonces, si yo hago la vuelta de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5 y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, estoy abocado a ir hacia allí. Llego un poco tarde, ¿vale? Mi sugerencia sería la siguiente. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así tenemos tiempo para cargar la escopeta y estar listos para que lo que haga nuestro compañero. Podemos ir hacia allí, hacia aquí, marcar así, pasado. ¿Entendido? Lo sentimos mucho, pero nosotros no sabemos cómo va a terminar la historia, ¿no? Es algo que suelo compartir con mis alumnos también. Alguna vez algún compañero de algún grupo de danzas, de alguna compañía, nos llama para decir, oye, a ver, hemos montado esto, lo otro, y ¿qué os parece, no? Y bueno, la historia suele ser que bailan muy bien, muy ensayados, todos están muy en forma, pero
uno es que se sabe el final de la película desde el principio y entonces eso siempre digo lo mismo. Me recuerda a nuestra hija Anne que a la hora de dormir todos los días quería que el cuento fuese nuevo, que no fuese Caperucita Roja o... No, todos los días había que inventar un cuento nuevo. Por supuesto, había días en los que salía algo muy original y diferente, otros días era un refrito, un sofrito, una mezcla del cuento de hace 2 días con que se te ocurre, yo qué sé, ¿no? Lo que te pasa en el día, en el trabajo o en la familia. Pero era nuevo, ¿no? Entonces, en el baile lo mismo. Cuando empezamos a bailar con una pareja, no sabemos dónde nos... Es una aventura, tiene que ser una aventura, ¿de acuerdo? No puede ser una coreografía cerrada en la que sepamos... Esa historia de la J de no sé dónde, la J de aquí, la J de allí, esa manera cerrada de fosilizar es bastante nueva, reciente y siento decirlo y espero que nadie se ofenda, muy poco tradicional, aunque el concepto de tradicional también se las trae. Pero nuestros abuelos no se preocupaban con que la J era así o asá, bailaban y disfrutaban y lo hacían bastante mejor que nosotros, muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que estábamos, pensando en estar preparados a lo que venga, a la improvisación, os propongo hacer una vuelta sencilla, pero eficaz, que cerremos antes para estar listos para lo que venga después, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer... ¿De acuerdo? Vamos a poner una musiquita para hacer esto. O seguimos con la misma. A ver... Va. Vale. Las primeras veces, después me he parado en seco para que entendiese la historia. No tenemos por qué pararnos. Podemos hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Podemos, en el sitio, orientados, podemos seguir marcando los puntos que nos faltan, ¿vale? No tiene por qué ser 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Y quieto. No, lo he hecho así al principio para que lo entendáis y a veces quizá yo lo haga así, pero podemos hacerlo así o seguir marcando el ritmo, ¿de acuerdo? Podemos hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por supuesto, opcional, no estoy diciendo que no lo hagamos, podemos hacerlo con los 2 pasos de vals redonditos, que también queda muy bonito. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y todo así como hilvanadito, 1, 2, 3, 4, como de Sisi Emperatriz, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos para allí, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, incluso sin hacer la jugada del 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tantas cosas se pueden hacer, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a intentar, ahora sí, rebobinamos. Al principio esa J que habíamos hecho, estábamos pensando en empezar con esto, que os he dicho que con la pareja y dando unas culadas tiene otro carácter. También podemos hacer esto en la primera sección, en el punteo, en el puntapío, en el paseo. Paramos en el cuarto, por detrás, ¿de acuerdo? Y luego en la tercera sección en el vals os he dicho que íbamos a hacerlo en negras. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí vamos. Pam, 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 pam. Para, papira, pam. Manuel, vuelta. Manuel. Y te probando ya mía, y te probando ya mía, hay un día que sale sola, se me quede tan verdad, ay, que si navego ne coja, que si navego ne coja, ay, un día que sale sola. Manuel, vuelta. Vale, ¿cómo entramos en la vuelta desde el puntapío? Lo que hemos trabajado hasta ahora ha sido desde aquí. Pues si el paseo 1, 2, 3, 4, 5, si lo acortamos, viene a ser un puntapié. Estamos haciendo lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5. Y vuelta. Vale, me alegro. ¿Qué pasa? A ver. Me alegro. ¿Hay algún problema de emisión o sí? Oh. Vale, nada, pregunta alguien sobre que a veces marcamos, por ejemplo, y otras veces vale, vamos. Ay, nos ha dado la hora. Mamá, mamá. Son las 8 ya, se ha pasado el tiempo rápido. Ay, vale, paramos aquí, vamos a aplaudir a toda esa gente que se cuida mientras nosotros estamos en casa. La verdad es que estando con salud, pues es como unas vacaciones obligatorias, y encima bailamos y así. Vamos a agradecer a todos los que se preocupan por los que para que esto funcione, para que siga la vida y demás. ¿De acuerdo? 5 minutos, hacemos una de aplausos para everybody y seguimos después de
de este homenaje o eskerrak emateko. Let's stop for 5 minutes to clap and say thank you to all these people who is taking care of us in hospitals and everywhere, okay? 5 minutes. We'll be back in 5 minutes.
I'm just eating a piece of bread. I've just it came out from the oven. I was making my bread. We live here in a kind of rural area. We don't have any baker now. We should drive down to the valley and buy the bread. So I am baking the bread at home. Perhaps one day I can show you how we make the bread. Someone wants to try at home. Most of the time, I feel a bit very funny, stupid, just dancing in front of the of my computer, of the screen, because I don't know what's going on, and I can't, teach properly, adapt my proposals to your needs, and sometimes that makes me feel quite anxious and nervous. Okay, digo que enseñar así, pues es un poco raro, porque no sé lo que pasa ahí, no sé lo que necesitáis, no sé si me entendéis, no sé si hacéis esto, lo otro. Intento imaginármelo por mi experiencia y bueno, pues proponeros ejercicios que normalmente en el contexto de la enseñanza suelen funcionar. Pero obviamente no es lo mismo. Esta bardin irakastea. Ulertu dezagun, aitzaki bat dela elkarrekin dantzan. Pensemos en que sobre todo se trata de una excusa para estar juntos y bailar, de alguna manera, bailar entre comillas, juntos. Just think that it's a kind of an excuse, a reason to meet each other every afternoon, every evening here, and enjoy a bit, having some fun with the music and moving our bodies. That's something that we need. Recordad también que es muy importante, me lo ha mandado un amigo, un consejo, cada 2 o 3 días hay que ponerse los vaqueros, ¿de acuerdo? Porque el pijama engaña mucho, ¿de acuerdo? Me ha parecido un consejo muy sabio. De vez en cuando hay que ponerse los vaqueros para ver si seguimos entrando en los vaqueros, porque de tanto hacer, de comer y estar en casa, ¿de acuerdo? Vale, bagoaz. Hasi gaitezen dantzan. Ja. Ba, jotatxu ingo dugu, hemen erdizka daukagun jotatxue, bai? Ia, ba. Bai. Hop.
tengo rachada que no hay, esperando aquel día, ay, aunque vale mi idea. Porche. Porche. Musikuak vale. Aintzina. Aintzina aurrera, aspaldiz, aurrera, Sing, canta, cantar sin miedo, cantad, ¿vale? Cantad, ¿vale? Venga. Vale, vamos a hacer una vuelta marcada, ¿de acuerdo? Os voy a marcar los pasos en una vuelta. Quizá agian, egingo dudana da, pixkat buruz ikasteko, lehenengoko bueltan normalean segidak errepikatu egiten dira, esaldiak errepikatu egiten dira. Orduan, lehenengokoan markatuko eta gero bigarrenean ez. Perhaps I'll sing the steps coming the first time in each repetition. Yeah, it's sentence. It comes twice. We do the same twice, ¿ok? Hacemos lo mismo dos veces. Entonces, la primera os marcaré y la segunda no. Vamos a ver si me sale o no sale, ¿de acuerdo? Vamos a poner un musikuak. Aunque os parezca mentira, no hay tantas versiones de musikuak con los pasos sin marcar, ¿vale? Vamos a ponerlas de casa. Vamos a empezar con, pues,
Álvaro, soken dantza, Álvaro García, soken dantza, musikoak. Aintzina edo anaban. Ados? Gogoratu, aintzina edo anaban, 3 modutan markatzen da normalen. Segun gune edo oiturak edo denetako, bai? Aintzina pikabirekin, aintzina traralalarala, aintzina traralalarala, aintzina traralalarala, aintzina traralalarala, bai? Beste bata, luze eta sote moda, aintzina pika manera, bai? Orduen, aintzina traralalarala, traralalarala, aintzina traralalarala, traralalarala, bai? Aintzina traralalarala, traralalarala. Eta 3. bat, sote eta 3 moduan, bai? Aintzina traralalarala, traralalarala, aintzina traralalarala, traralalarala. Dos? Pika birritan nengo dugu. Nik hori ingo du, zuekin nahi duzuna. Pika birritan nengo dugu. Ia. Aintzina. Errizka. Obra. Errizka. Eta 3. Errizka. Obra. Errizka eta 3. Errizka. Obra. Eta 3. Errizka. Oi, gauza berdina. Erdizka. Sote eta erdizka. Berdin atzera. Erdizka. Lau urratz. Segin lauraz lauetan. Pika. Erdizka. Pika eta erdizka. Gauza bera. Pika eta esker. Pika eta erdizka. Gauza bera. Erdizka. Dobla. Erdizka eta 3. Barri. Erdizka. Sote eta erdizka. Barri atzera. Erdizka. Dobla. Eta erdizka. Repeat again. Erdizka. Sote eta erdizka. Bardin atzera. Erdizka. Gogoratu, amendik, sote eta 3 batik esaterako garela. Sote eta 3, horre.
Sote eta iru. Erdizka. Dobla eta jo. Erdizka. Dobla eta jo. Erdizka. Hauetan. Ameti. Sote. Eta gero. Sote eta iru. Horai, sote. Sote eta iru. Erdizka. Dobla eta iru. Erdizka. Sote. Hemen amaitzen da musikoa. Segida. Esker. Sote. Erdizka. Esker. Vale. Zera batek galdetzen du hor, ia egin dezakegun, hoxe dobla eta jo nola egin, bale? Dobla eta jo. Dobla, baina jo batera, bale? Jo, eta dobla. Zera egin du, dobla eta jo, bale, bale. Lehengunean ere genuen ariketa. Eskolan ere, noiz behinka egiten dugu, konturatzen naizelako, jentea egiten dugu, edo bata, edo beste, edo hau. Bale? Bueno, hoxe, hasiko gara jauzi edo sote eta jo eginez, bai? Gauza bera data, bale? Jauzi, zuek espilu nirekin, eskubiarekin zabalduta, bat eta korta eta bat eta korta. Plash, 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 bai? Plash, plash, plash. Hau da, sote eta jo. Edo jauzi eta jo. Esto sería jauzi eta jo o sote eta jo. ¿Vale? Ados. Plash, plash, plash. Plash, plash, plash. Plash, plash, plash. Sote, tralala, tralarala, sote. Tralala, tralala. Cantad, abestu, bildurrik gabe, abestu, venga. Sote, tralala, tralarala, sote, tralala, tralarala, sote, tralala, tralarala, sote, tralala, tralarala. Vale, gauza bera, beste alderdira egiten badugu, izango da, dobla, ezta? Bat, korta. Zuek espilu nirekin, Nire espilu egiten nahi zarete, Vale? Ados? Estáis espejo conmigo, We are dancing in a mirror, okay? Dobla, tralala, tralarala. Ados? Orden. Bata, corta. Dobla, tralala. Tralarala, dobla, tralala, tralarala, dobla, tralala, tralarala, dobla, tralala, tralarala. Vale, hartuko dugu parte horren aurretik dagoen erdizka lauetan, bai? Kantatuko dugu, bale? Trollarilorellerollalirero, trillirallorallallalorallire, trillarollarallorallirero, rirorellirellorillaro,
Trillarollarallorallile, lorillo, lilelilila, lollarilloren, trillellolillarillirelloriraro. Orain ez gaude jazpiluan, Oian, ni ere korroan nago zuekin. Ados? Bale, hartuko dugu berriz hor, erdizka lauetan, gero, sote erdizka batekin goa, zeaboga egiten dugu, eta zeaboga egin ondoren egiten dugu sapla edo dobla eta joa. Eta gero, gatoz erdizka batekin. Ados? Venga, egingo dugu. Erdizka lauetan, trillarollorillarollorillo, eta gero, sote eta hiru, trillarollarollarillero, erdizka trillarollarollarillero, dobla eta jo, lerilerilo, eta vuelta erdizkarekin. Vale? Bagoaz, venga. Erdizka lauetan, trillarollarollarollarole, tempiralloralla, trellorallire, trollarilorelle, rollarilleri, trelliralloralla, lallorallire, trillarollarallorallile, torirolellirellorillano, trillarollarallorallile, lorillo, trillerillerilla, trollarilloren, trillellorillorillirellorillano, trillarollarallorallile, torirolellirellorillano, trillarollarallorallile, lorillo, trillellirilla, trollarilloren, trillellorillorillano. Eta gero dator erdizka lauetan, eta gero sote eta sote erdizka eta guztiri, bai? Ados? Bale. Bueltatxo bat ematen diogu, beste bueltatxo bat musikoak eri, edo gaurkoz nahiko, igual, ez dakit. A ber, beste buelta bat, edo ez. Otra vuelta, le damos a musikoak, hacemos un musikoak, a ver si aprendemos de cabeza. Egiten dugu, norbaitek bai edo ez idazten duena, lehenengo jartzen duena bai edo ez, hor txatean, oixe, se lleva el gato al agua, bai? Beste vuelta bat musikoak eri. Bai, Mikel Zurbano fallecido. Venga, hala, vamos. Vuelta musikoak eri. Aquella primavera del 2020 en la que recluidos en casa aprendimos por cojones musikoak de cabeza, Venga, vamos. De cabeza, castellanos de memoria se atenta, ¿está? De cabeza euskeraz dugu buruz. Bueno, va, pues, buruz, de cabeza. Venga, vamos.
Cantatu. Please sing. That's the only way to learn to dancing is like a kind of organic manner to listen to the music with all our body, you know. Cantar, bailar es como un modo orgánico de escuchar la música con todo el cuerpo, y para eso es muy importante el cantar, para tener la música dentro, para entenderla y para sentirla. Bai? Abestu, kantatu, badakizuni beti zen dut, ez kantatzen ez aprenditzen, bai? Kanta, batez ere jauzietan eta mutildantzetan eta kantatzen importantea da, bai? Cantar, vale, es importante cantar. Le damos un poco a la mazurca que empezamos ayer, Hacho, así en el mazurca horri, chan, pim, pam, pam, pum, pam, pum, chan, chun, chan, chun, chan, chun, chan, bai? Egia esan da, balio egiten du, puntioa izango zen, un pacharán, 1, 2, 3, un pacharán, badiru, un pacharán, un. Kantinela hori da mazurkan egiten duguna, Bai? Un pacharán, 1, 2, 3, un pacharán, badiru, un pacharán, badiru, un pacharán, badiru. Bai? Jarriko dut, bueno, ahora, apurtxo, ya que retruki hor daukadan. Juancho, tranquilo, entxaldatuko du mikro eta, Badoa. Shift the mic.
Yes? Ok. Zuten da? Vale. A ver. Hola. Vale. Bueno, vale. Perfecto. Bueno. Ahora izango zen, un pasaran, edo ni patxinaz, eta gero hemen, bi, hiru, 1, 2, 3, bai? Ni patxinaz, 1, 2, 3, ni patxinaz, 1, 2, 3, bai? Tan, ta, ta, tan, pim, pam, pan, Klan, klinka, klan, klin, klan, klan, klinka, klan. Ados, bueno, hau bera, doblatzen badugu, egiten badugu, un patxaran, 1, 2, 3. Un patxaran, 1, 2, 3. Bai? Ados, baina mazurkan idazkera normalean, hemen daukau horrela da asuntoa. Eta hau erdizka, erdian harrapatzen digunek, bai? Ulertzen? Orduan, hemen izango zen, zuriak dira mazur. Zuriak mazur dira, bai? Orduan, hau da, mazur. Mazur. Zurka, barkatu. Ai ama, zurka. Hau da, zurka, bai, barkatu, zurka egiten dugu, bai? Zurka. Eta ben, ma. Eta bestea, ma. Zurka. Eta gero, hauek, binkoak bai, zurka. Zurka. Eta zurka. Bai, hau honek zur harrapatzen dio hemen, eta zeka beste, bale? Orduan, zurka, mama, zurka, mama, zurka. Ados? Baina hemen da, tam, zurka, bai? Zurka, mama, zurka. Patxaran, 1, 2, 3. Zurka, mama, zurka. Bai? Erritmoa, azpitik dagoen erritmoa, ostinatua berdina da, bai? Hemen hauek zurka, markatu ditzakegu puntu birekin, klan eginda, edo batekin. Birekin hasiko gara, ni ere atzo batekin hasi nintzen, da pixkariatu nintzen, eta hasi nintzen birekin, eta gero gozoago egin genuen beste, bai? Bole, aldatzen dut mikroa, eta bagoaz musikatxoa jartzen. Bai. Iñaki, harrapatzen duzu, justo con las manos en la masa, hemen streamingean dantza mazurka batekin gabiltza horren. Gero dituko dizut, bale? Besarka handi bat, helburua agurtzazen, bale? Besarka handi bat, gero arte. Gurean sekreturik ez dugunez, Iñaki Goirizelaia esan, bai? Agurtzeko deitu du lehen, barriketan egiteko, eta justo orain harrapatuna. Bizia jarraitzen du, gu hemen egon arren, bai? A lo que estábamos. Zurka, mama, zurka, mama, zurka, mama. Igual, alboetara egiten dugu, pixka, atatxo ere, joera bizan dut, zurka, mama, bai? Zurka, mama, zurka, mama, zurka, mama, zurka,
zurka, zurka, zurka, mama zurka. Zurka, 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 mama zurka, 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 ma zurka, 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 mama zurka, 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 ma. Ados? Musika jarriko dugu. Totolelelelelelo, aite San Migueli jorretako zeru altu koloria, gure sarra dantzan ikusi, egiten jo barria. Gure sarra dantzan ikusi, egiten jo barria. A ber, bai, ez da, begira, internetera bagoaz, jarriko dut, perigoren da jabanez, a ber, pere. YouTubeko publizidadea, bai? Babaz. J'avoue, je n'ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise. Zurka, mama. Nous aimions le temps du Bai, galdu eginez, berriro jarriko dugu, rataplan. Otxasiko da musika erritmoagaz, bai? Eskor, hain fri joan da zuntuan, bai? Rataplan. Izatez auzoko katu da, bai? Kateme auzokoa. Baina lehenengoz kumeak egiteko gure etxeko felpudura etorri zan, hurrengo gunean katukumeak eroan ebazan auzoko baserrire, baina berak banan katukumeak holan 3 bider ekarri uzan, eta jaba etxeko egin zen, bai? Gure etxeko egin da, bai? Jarriko du berriro, hasieratik, ze... Badauka, la javanesa hau, eza honek Madeleine Perrok kantatzen du, bai? Perrok, ez dakit, bai? Dena hori askatzen da. Jarriko dut berriz hasieratik, ze badauka hor bere entretenimentua, nire kostatu zaitea. Magu azara. A ver. Concentración. J'avoue, je n'ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez vu, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une Bertsio ederra, ezta? Pasatzen da batzutan, urratsak eta komplikatuak ez badira ere, sarritan musikarekin bat egiteko adi egon behar dugu, bai? Entzunen behar da, adi. Nire konzentratuta egon behar izan, ikusi oso hasia despistatu egin naiz, erratu egin naiz horrekin, eta berriz jarri dut, erronka izan da. Hasieran, bioliekin, horan, erritmoa, oso modu librean eta guzti entzun egin behar da, bai? Begira, soka honetatik tiratuta, orain burua okurritu zait, balstxu bat egingo dugu, bai? Balz bat, zentzilua, bai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, edo 1, 2, 3, 1, 2, 3, bai? Baina, musika adi egon beharko dugu, bai? Berzio ezagur bat da, eskolan inoiz jarri dut, legun azte jarri banuen, baina Frank Sinatraren Moon River, Moon River, Moon River, Moon River, jarriko dugu, Frank Sinatra, Moon River, nametik dauen, por si acaso, web orrialdean, diskografian, idantzarako zabaldu dugun atalean, begira, hiru musikatxu jarri dituen frogatzeko nengo gunean, Enriqueren Jakaraz eta Enrique Soleiza Jakaraz eta Kanarioak, eta uste balzau jarri nuelan, bai? Hau, la javanez, ados? Nahi baduzue, kuriosidade baduzue, gustatu bazaizue, bertan daukazue klik eginda, bai? Jarriko ditugu musika gehiago pixkanak, ados? Horrein izan dugu, jarriko dugula, hau da, Frank Sinatra, eta Frank Sinatraren nada. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, the dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend,
Moon River and me. Orain, Frank izitzen da, orkesta bakarrik doa, eta errezagoa da hemen dantza jarraitzea, bai? Musika jarraitzea. Halako batean berak berriz hasiko da, eta Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River and me. Bode, jota eta porrotxu bet ingo dugu amaituteko, bai? A ber, jota eta porrotxu bet. Pam, 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 pam. Zer jarri dugu hemetik. Txoi, beste baten ez du jarri, txoi. Ama. Onda. Momentutxu bet, hemen hau topetan. Vale. Dango morine, gandavittarine, dango morine, gandavittarine, astadio eta nesto, dantzatu ari narine, dango morine. Maino dingilin dango, etio albaretze zango. Maino dingilin dango, etio albaretze zango. Ari doi baino, hobedo zaki pandando, maino dingilin dango. Dango eabada, naukerari koru saldan. Dango eabada, naukeraba koru saldan. Lago maiatean ateka, proba gure jonan maldan, naukeraba koru saldan.
lingango maitea, gauza onago bakea. Lingango maitea, gauza onago bakea. Ikritisak batera, jogure dokalbokea. Jogure dokalbokea, gauza onago bakea. Vale. Apa Coterón, artista. Bilbo da amaia kolore, Bilbo da zazpidea, Bilbo da nahian metroa, Bilbo da adibidea, eskubidearen eskubideko bidea. Bilbo da lehengo eskamuna, Bilbo da museo toki, Bilbo da pareta iluna, Bilbo da iriki, atxanga txuroa milak etxeko txiki. Bilbo da kortezen geneza, Bilbo da mundu lehua, Bilbo da Espainia bandera, Bilbo da plaza modua, autonomiatik askatasun oiua. Bilbo da txakuren otxoa, Bilbo da eskalekaia, Bilbo da zaten entzoki, Bilbo da abegaraia, disimulu garik ez dira bezinaia. That was all, folks. Ez, hori izan da dana. Lagunok, bihar berriro, kingotxu. Aste honetan behintzat, horrela segiduko, zazpiretan, Italiako eta lagunentzat. Hola! Zatoz? Telebitina. Hola, Catalina. Katutxo polite badeko, Bai, bonita? Bai? Hoxe. Aste honetan behintzat horrela segiduko, zazpirek inguruen, jotan inguruko sarreratzu bat gure kanpoko lagunentzat, hortik aurrera entretenimentu guretzat, zer-zertxu ametik eta zer-zertxu handik, eta datorren astean ikusiko ordutegi mantentzen dugun, maiztasunen mantentzen dugun, zentzuni dekon edo ez, edo den alakoa. Eta beste guzitxu bebe bai, por si acaso, bat batzuk galdetzen duzu eta, YouTubek berez grabatzen izan dauz honik sesinok, eta horregoten izin dire, baina batzuk bai, beste batzuk blokeatuta egon dira copyright kontu gaitik eta ez dakiz zer, eta gi esan, zuzenekoak badauka bere zentzuna niretzat, eta bere freskotasuna, elkartzea eta guztirik. Baina egiten dudan hau, ez dakit nik hor, ez dut hor gelditzeko edo grabatu eta egiteko kontua, ez? Politena da elkartzeko zera. I was telling my friends in Basque that when we started this experiment or whatever, in the beginning, and our purpose is just to meet every day and to enjoy dancing together, to do something together. It wasn't having a recording session left there forever, But YouTube
records every session, and it was there. We found that some sessions as well, some programs were blocked due to copyright claims or problems or whatever. In the end, we've decided, like it was our first purpose, our first aim and goal, just doing something live, excuse a time to be together, to meet each other, and to enjoy dancing. It is not the record, so it's not going to be recorded this session. If you want to enjoy dancing, let's come at 6 o'clock, 7 o'clock and meet live. It's like life is life, you know, and the real life is song. Like any ball, the dance session, any class, any master class we give, it's live. And this is going to be live. Just in case I was telling you all that in my funny English. Sorry. It was 20 years ago that I was in London studying, and since then I don't practice English at all. That's once a year when Gitte and Jack come from Denmark or things like that. So excuse my English, but I wanted to tell you about it. No recording session, no grabaciones, directo y como una romería, un baile, una clase, una masterclass normal. Estaremos en vivo y en directo. No va a quedar ahí colgado. Hala, os quiero mucho, qué cojones. Venga, maite zaituztet. Venga, aurrera. Pam, 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 pam,